Estamos en esta oportunidad, en esta bella iglesia, como lo es Iglesia Salem, Ciudad de Paz, aquí en la localidad de La Fragua, Zacapa. Es una bella iglesia, maravilloso lugar en donde se busca la presencia de Dios, un maravilloso santuario en donde muchas familias pues han encontrado la presencia de Dios para sus vidas y para sus corazones. Y en esta oportunidad vamos a tener el grato privilegio de poder entrevistar al pastor de esta iglesia, el pastor Osvaldo Roldán, una persona con mucha visión, un soñador, un hombre de fe, que le ha creído a Dios y que cuando ponemos nuestros proyectos en las manos de Dios, podemos ver estas cosas maravillosas, pero sobre todo las vidas que han encontrado ese remanso de paz en la presencia de Dios. En esta oportunidad es un privilegio el poder compartir con una persona especial, como lo es el pastor Osvaldo Roldán, pero no solamente ver la faceta únicamente como pastor, sino que conocer otras facetas importantes en la vida de nuestro amigo y hermano en Cristo, Osvaldo Roldán. Así que damos la bienvenida, Osvaldo, a este programa en el cual pues esperamos haya de edificación a las vidas. Primeramente, pues muchísimas gracias, mano Guayito, por la entrevista, por esta oportunidad. La verdad es que ha sido una sorpresa porque no estaba, no había sido notificado, ¿verdad? Y ahora, pues hoy mismo me habló al respecto y pues aquí estamos agradeciendo a la teleaudiencia en todos los lugares donde pueda apreciarse la señal o donde llegue este video, agradecerle por la oportunidad que me regala de poder pues trasladar eh, parte de lo que ha sido el testimonio de mi vida en el conocimiento de la obra de Cristo Jesús en mi ser. Amén. Queremos agradecer por abrirnos las puertas de su casa, de su iglesia. Y sí, efectivamente, queríamos hacerlo así, porque muchas veces nos encontramos con el pastor Osvaldo tomando café y conversamos y somos edificados y tan natural. Y las preguntas que precisamente vamos a hacer son así del corazón, como serán las respuestas también. Hacemos muchos programas y siempre mandamos los bosquejos, mire, vamos a hablar sobre esto, vamos a hablar sobre lo otro, pero hoy queremos hablar así eh, al natural. ¿Cómo natural es este lugar precioso? Una naturaleza maravillosa. Y la primera pregunta que yo quisiera hacerle al pastor Osvaldo es, ¿cómo fue ese inicio en su vida cristiana? ¿Cómo fue ese encuentro con Dios? ¿Dónde estaba usted? ¿Quién lo invitó a la iglesia? ¿Cuál fue su primera impresión al llegar a la iglesia? Y lo interesante es porque sin duda son jóvenes que fueron tocados por Dios de una manera increíble, que dedicaron sus vidas, como lo estamos viendo, pues, con esta maravillosa iglesia. Sí, pues la verdad es que al igual que todos los jóvenes, el Señor me dio la oportunidad de conocerlo muy jovencito, tenía la escasa edad de 15 años. Eh, Entre mis amigos, quienes pues conocieron al Señor y hubo alguien que me hizo la invitación para ir a una reunión de iglesia. Al principio pues considero que la misma reacción que podemos tener todos los jóvenes, ¿verdad? Que para mí no era en ese momento eh, el momento que yo pues podía estar buscando de Dios, pero su insistencia fue tal de que, bueno, me motivó, me llevó a una reunión de iglesia que precisamente fue en Iglesia Lim. En ese entonces el pastor era nuestro hermano Pastor Manfredo Villela y, y la verdad es que
fue impactante. Bueno, hubieron muchas cosas que tocaron mi corazón. Una fue el, la fuerza, la entrega que miraba hacia Dios en la iglesia y ese mover del Espíritu tan maravilloso que tocó mi corazón. De momento me sentí rodeado de la presencia de Dios y para mí fue un impacto el cual no sabía discernirlo, si realmente era para mí o no lo era y si yo pudiera ser una persona que pudiera estar capacitada para estar en ese tipo de ambiente, todas las preguntas que a uno le llegan, pero una persona que estaba delante de donde yo estaba ubicado y se volvió hacia mí y me hizo esta pregunta y me dijo, me habló con estas palabras: Chino, ¿querés aceptar a Jesucristo como tu Salvador? Y la verdad es que yo me quedé en shock porque la persona yo la conocía, lo había conocido en el mundo, que había sido una persona que ante la sociedad había dado mucho que desear, pero ahora lo miraba en la iglesia levantando sus manos, alabando al Señor y con toda esa espontaneidad espiritual y una libertad que, pues que definitivamente solo el Espíritu de Dios lo puede hacer. Y pues me sentí motivado. Y yo le dije que sí quería recibirlo y sus palabras fueron, bueno, ¿y qué estás esperando? Si lo vas a recibir, entonces pasa para que oren por vos o querés que todavía el Señor te llegue a levantar de la silla. Y fue así, pasé adelante, oraron por mí y obviamente después de eso empieza un proceso en el alma y un proceso también que el Espíritu de Dios lo produce, esa, ¿cómo diríamos?, dualidad, si le podemos llamar, por causa de que el Espíritu de Dios está trabajando, lo está encaminando a uno a una nueva vida, una nueva etapa, pero que hay algo en nuestro ser que se resiste. Entonces, eso de alguna manera también manifiesta que hay una conversión, Amén. porque empecé a sentir esa necesidad de Dios, sin embargo, había muchas cosas que me retenían, pero así fue llevándome el Señor y de tal manera que la palabra que recibía, sentía que esa palabra llenaba mi ser, me acercaba más al Señor, me identificaba con su persona y todo eso pues de alguna manera produjo en mí ese deseo de quererle servir a Cristo Jesús. Obviamente pasaron muchos años para que esto llegara en un momento definitivo. Sin embargo, ya pronto empezamos a servirle. Creo que a partir de la edad de 17 años ya estaba compartimos en las calles de Zacapa, en el parque, mercado. De hecho, nos íbamos a la ciudad capital, en el Parque Concordia, íbamos a predicar la palabra. Nuestro único interés era ver que las almas vinieran a Cristo Jesús. Y gloria a Dios. Amén. La Biblia dice que Él honra a los que le honran. Y vemos esta belleza que tenemos a nuestras espaldas, un templo maravilloso, y pensamos que eso es de la noche a la mañana, pero no sabemos que hay un proceso atrás de entrega, de vida. El pastor contaba 4 cosas preciosas. Primero, el nombre. ¿Quién fue ese joven que lo invitó a la iglesia? Si obviamente tiene el nombre presente. Este, la primera persona que me hizo la invitación fue Walter Illescas. Walter Illescas. Ajá, de hecho Walter ya falleció. Ya está. Y Tiene una corona. Fíjese sí, que este joven, Walter, no solamente tiene un alma, sino, sino que, mire, todas las almas que vienen sí. a esta iglesia es la herencia de Walter. Y obviamente eso tiene un galardón delante del Señor. Pues quería contarle que cuando Walter me invitó, para mí fue un impacto. Yo llegué, recuerdo que fue una escuela dominical. Había una presencia de Dios muy fuerte y yo no me sentía digno de estar. Y la verdad es que eso para mí fue impresionante. Y lo que hice fue salirme. Me salí y dije, no, 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 esto es muy, para mí es muy fuerte. Entonces me ausenté. Luego, que el Señor utilizó para llevarme y definir mis pasos, fue quien es ahora mi cuñada, Angelita. Ella llegó un día domingo por la tarde y
recuerdo que yo iba a un juego de voleibol y porque jugaba voleibol, entonces me dijo, no, no, hoy no vas a ir a jugar, hoy vamos a ir a la iglesia. Y yo me reí, le dije, no, no, yo no, pues no tengo tiempo. Y me dijo, no, yo vengo a traerte. Y así fue, fui a la iglesia y ese mismo día, pues el Señor tocó mi corazón y ese mismo día quedé ya en la iglesia y pues gracias a Dios fui bien recibido por los jóvenes y algo maravilloso que creo que también, no pudiera precisar hoy, pero en ese entonces era muy marcado quien, digamos, se hacía cristiano, porque era algo automático. Digamos, salí del mundo, no tengo nada que ver con el mundo, los deleites y todas esas cosas, pues ya quedaron en el pasado, ahora mi caminar y mi vivir es para Cristo, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los que estábamos integrados en la vida de iglesia teníamos esa misma norma, entonces nos identificábamos también porque nuestro objetivo era Cristo, eh, reuniones de oración, reuniones de ayuno, reuniones de evangelismo, reuniones de alabanza, es decir, un ambiente totalmente espiritual, Entregado. entregado, muchos amigos, jóvenes, ahora algunos de ellos, quizá no la mayoría, pero algunos de ellos son pastores y otros están como ministros evangelistas a nivel aquí en Guatemala como también a nivel internacional. Sí, yo Sí, recuerdo perfectamente que ajá. son una generación que el Señor los encontró y que ahora están pues sirviéndole al Señor y eso es importante. Un detalle que decía el pastor y es muy cierto, es que a veces no nos sentimos dignos y obviamente nadie se siente digno cuando sabe que en nuestras vidas hay cosas que entregarle al Señor y eso me recuerda a mí la historia de aquel hombre que Jesús quería visitar su casa y le dice, Señor, solo di la palabra porque no soy digno de que tú entres a mi casa. Y Jesús quería entrar a la casa Ujú. y él decía, no me siento digno, pero Jesús, lleno de amor, como hoy en día quiere entrar a muchas vidas. Y más cuando a estos jóvenes que vienen a la iglesia le están diciendo, y vos vas a ir a la iglesia, si vos sos pecador. Y ese es algo que los jóvenes tenemos que vencer y ayudar Sí, a los jóvenes a vencer eso y bendiciones para la vida de Angelita, que también es parte de la restauración. Y qué importante es que los jóvenes estén invitando a sus amigos a venir a la iglesia. sí, sí es muy importante y sobre todo considero que es muy valedero ser puntual en este sentido, de que mostrar al Señor Jesucristo como la persona viviente que vino para darnos una nueva vida, posar en nosotros para una nueva naturaleza, que ciertamente Él murió en la cruz del Calvario y esa obra en la cual Él nos compró con su sangre es el inicio de todo el proceso de una vida en regeneración hasta alcanzar lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, que es la imagen de Cristo Jesús. Obviamente sabemos que nosotros por nosotros mismos jamás lo vamos a poder lograr, pero ya Él lo logró, ya Él padeció, ya Él murió, pero también resucitó y dice que lo hizo para venir a morar en nuestro interior, de tal manera que eso nos hace una nueva creación y que como nueva creación y nueva naturaleza, aptos para vivir en esta nueva vida que el Señor nos ha dado. Entonces, lo que veo últimamente, no sé, pudiera ser que mi percepción no sea la más correcta, pero lamentablemente hay mucha identificación con la organización, con la denominación y también a veces con los nombres denominacionales. Pero la persona de Cristo ha sido quien ha pagado el precio y a quien nos debemos y por quien vivimos, como dijo Pablo, va en Él somos, nos movemos o en Él, bueno, en Él somos. Entonces, finalmente, cuando nuestros ojos están puestos en Él y vivimos en Él y para Él, pues la trayectoria de nuestra vida cambia, nuestro ser interior se va fortaleciendo y nos hace ver las cosas desde una perspectiva totalmente diferente. Amén. Y eso es lo que el Espíritu quiere hacer en nuestras vidas, esa transformación en nuestra manera de pensar. Obviamente Pablo decía, ¿quién me podrá separar?
del amor en Cristo Jesús. A veces hay cosas tan sencillas que nos separan de la relación con el Señor, de la comunión con la iglesia, y sin duda eso usted podría recordar perfectamente algunas cosas que como un joven nuevo que llega a la iglesia con deseos de seguir a la iglesia, de seguir a Cristo, se presenta. ¿Algún consejo que le pudiéramos dar a esos jóvenes que a veces se desaniman por cuestiones que se enfrentan en el inicio del Evangelio? De hecho, quiero contarle que cuando llegué a la vida de iglesia, pues primero, como decía, encontré muchos tropiezos en mí mismo, como la palabra lo dice, ¿verdad? La carne no quiere, tampoco puede obedecer a Dios. Y yo me daba cuenta que aunque en mí había una fiesta, que esa fiesta la había producido el Espíritu de Dios, en mi vida natural había también una resistencia, no quería. Y aparte de eso, también empecé a ver que había cierta resistencia externa. Eso siempre lo vamos a encontrar. Es parte de las batallas que nos toca que vivir, porque hay un objetivo también. Hay un objetivo de crecimiento, de desarrollo. Jamás nadie va a poder saber cuán capaz es de alcanzar algo si no es porque a través de las luchas, de las tribulaciones, de las pruebas, van a mostrar la verdadera naturaleza que hay en ella, ¿va? Obvio, la naturaleza de la cual estamos hablando es la naturaleza de Cristo. Entonces, para los jóvenes, considero que una buena, ¿qué digo? Invitación es hacer lo que dijo Pablo, puesto los ojos en Jesús. Y de hecho no dijo en Cristo, ¿verdad? Dijo en Jesús, porque Jesús es el hombre, Jesús es el padeciente, Jesús es el Dios hecho carne, que vivió hasta la muerte, una muerte de cruz y levantándose en resurrección para darnos en posesión todo lo que Él ha alcanzado en la vida natural y que hoy nosotros la poseamos en la vida espiritual y que este mundo y todas las cosas de este mundo pues es una vanidad, todo se acaba, lo vemos en la escritura, pero también lo vemos a nuestros ojos a diario, la vida del hombre se termina, la fuerza del hombre se acaba, todo se acaba y al final todos pues tenemos que partir de esta tierra. El punto es de qué manera vamos a salir, ¿verdad? Decir cómo llegamos no importa, porque algunos todavía estamos padeciendo que es que yo nací en una casa, en un hogar que disfuncional, que yo nací y crecí en una casa, qué sé yo, con muchas limitaciones, yo sufrí. Si yo sigo pensando en el sufrimiento y la decadencia del pasado, jamás voy a poder caminar con Cristo, porque Él me dice que puesto los ojos en Él, no puesto en nada, ni en el hombre, ni las cosas materiales, ni las cosas circunstanciales, sino en la persona viviente que es Cristo Jesús. Entonces todo eso lo que hace es hacer que de nuestro ser interior surja esa fortaleza que solamente el Señor la puede dar. Amén. Interesante lo que decía el pastor, porque nos hemos topado con muchos jóvenes que se sienten frustrados, porque dices que yo no fui un hijo planeado. Mi papá, error también del padre, vos veniste porque no estabas planeado y eso frustra, pero no importa cómo llegamos, lo importante es que llegamos, lo importante es cómo vamos a salir y como decimos, hay dos libros que aún se siguen escribiendo, el libro de Hechos, Amén. el libro de los Hechos del Espíritu, y ahí quiere colocarnos Dios, tus hechos guiados por la vía del Espíritu. Y está el libro de Lamentaciones. Y uno decide si quiere terminar una vida lamentándose por no acercarse al Señor o una vida con la presencia del Espíritu Santo. Algo que decía el pastor en la iglesia donde estaba era lo que marcó su vida fue la presencia de Dios en ese lugar. Y qué Sí. importante que la presencia de Dios esté en nuestra vida, la presencia de Dios esté en nuestros hogares y que la presencia de Dios esté en la iglesia, porque eso es lo que realmente marcará la diferencia en la vida de los jóvenes. Sí, y es lo que nos hace, como tú lo dices, nos hace diferente, ¿verdad? Porque un hijo de Dios marcado por una vida natural, pues aunque haya sido salvo y haya sido sellado por el Espíritu, sus actos y sus manifestaciones seguirán siendo de la vida natural. Pero cuando nos sometemos a Dios, rendimos nuestras almas. Algo que nos es difícil, humanamente hablando, es el quebrantamiento. Y esta debería ser una actitud que todo hijo de Dios ha de mantener.
vivir una vida quebrantada a los pies de Cristo, reconociendo que por nosotros mismos somos débiles, nosotros mismos no podemos hacer nada, pero que nos fortalecemos en Él, porque Él es un vencedor y al final, independientemente de lo que podamos vivir acá, lo que nos depara es mucho más glorioso. Entonces, debe de ser nuestra meta, ¿verdad? El Señor. Pero si nuestros ojos están puestos en las cosas naturales y creemos aún que por las cosas que hemos alcanzado naturalmente o que podemos alcanzar, es perder el tiempo. Claro, la Biblia le dice Pablo a Timoteo, a los ricos de este mundo manda que no pongan su confianza en las Así es. riquezas, Así es. sino en el Dios vivo. Y Amén. fíjense que ese es el mensaje central cuando hay un pasaje bíblico que es el centro de la Biblia y el mensaje central de la Biblia es no poner la confianza en el hombre, sino poner la confianza en Dios. Y decía el pastor Osvaldo, Dios nos fortalece y Dios nos da herramientas como la oración, como el estudio de la palabra, el ayuno, el congregarnos, el andar con personas que llenas de Dios, porque eso marcó su vida. Yo me di cuenta en lo que usted decía en su testimonio, que usted se le pegó a gente que estaba comprometida con Dios y eso marca una gran diferencia. Sí, y de hecho eso creo yo que es trascendental en la vida de todo hijo de Dios, porque casi siempre cuando llegamos a una reunión de iglesia o a una iglesia, casi no me gusta mencionar una iglesia porque todos somos la iglesia de Cristo, pero lamentablemente cuando no hemos tenido la verdadera experiencia con Cristo, buscamos ciertas amistades, pero desde el ámbito alma y no espíritu. Entonces el alma se siente identificada en X lugar porque hay una persona o hay personas que son afines a mí, ¿verdad? Que tenemos cualidades muy, qué sé yo, similares, pero realmente en la vida del espíritu pueda que nosotros en el alma hayan muchas diferencias, pero lo que nos une es la vida del espíritu. Entonces eso nos identifica en la verdadera naturaleza que Dios nos ha provisto. Jesús dijo, mi padre llegaron en una oportunidad, mira, tu madre y tus hermanos te buscan a sangre. Pero él Ajá. dijo, mis hermanos y mi madre son los que hacen la voluntad de Dios. Va más profundo. Es mucho más profundo. Es que tenemos que entender que la iglesia de Cristo es una nueva creación dentro de una creación ya hecha, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Es forjándose en nosotros, tallándonos hasta alcanzar una medida. Entonces, la medida únicamente la vamos a alcanzar apegados a la naturaleza que nos provee el alimento de todo lo que es necesario. Lamentablemente, a veces buscamos lo que es necesario, pero para este ámbito. Y de estas cosas dijo el Señor que no nos preocupáramos, que no fuéramos incrédulos, que si Él vestía a los árboles, que si Él alimentaba a las aves, que si Él se ocupaba de todo eso, ¿cuánto no más por nosotros? Pero el problema que tenemos hoy es que tenemos una competencia, ¿verdad? En este mundo, creyendo que alcanzando las riquezas de este mundo, pues vamos a ser mucho más exitosos. Y realmente todo esto, digamos, lo que hace es generar fatiga en el alma, porque aquellas cosas de las cuales nosotros antes no nos ocupábamos, hoy tenemos que ocuparnos de ellas por causa de que todo se envejece, entonces hay que darle mantenimiento, hay que darle sostenibilidad. Pero dice la Biblia que los que esperan en el Señor o los que creen en el Señor, estos realmente se vuelven unos vencedores o son los vencedores. Pero a veces creemos nosotros que perder las cosas naturales nos hace perdedores. Es ahí donde tenemos que aprender el lenguaje de la vida divina. Precioso. Ajá. Y esto nos recuerda la vida de Salomón cuando él iba a empezar a gobernar, no pidió riquezas. Y muchas veces las personas piensan que para poder gobernar un país, mi vida, yo lo que necesito son riquezas. No, no pidió ni la vida de sus enemigos. Pensamos de que el problema son los enemigos que están afuera. No, él pidió Sí. sabiduría. Y es lo que el Señor quiere darnos a través de esta vida, de esta naturaleza nueva que nos hablaba el pastor. Esa sabiduría que nos pueda primero sabernos gobernar a nosotros Amén. y poder gobernar nuestra familia en la sabiduría de Dios. Pastor, un mensaje ya último para terminar la entrevista que quisiera compartirnos a la luz de esta experiencia maravillosa que ahora usted está viviendo. Ahora es una persona llamada a predicar a muchos lugares. Es algo maravilloso ahí su Sí. ministerio. ¿Qué consejo
¿Qué exhortación nos da a nosotros? Amados hermanos, amigos que nos ven, la verdad es que quizá estaría de más decir que el tiempo que estamos viviendo es apremiante y también es un tiempo corto, mucho padecimiento, muchos dolores y fatigas, pero gloria al Señor por su grande misericordia que nos dio a su Hijo Jesucristo. La vida de Cristo es tan profunda, tan hermosa y tan gloriosa que es necesario aprender a caminar en Él para poder sustraer tanta riqueza, como lo dijo Pablo, que en Cristo están escondidos todos los tesoros, todas las riquezas de la sabiduría. Cuando aprendemos a vivir en Él, ya no nos ocupamos de las cosas externas, ni tampoco de aquellas cosas triviales que nos quitan el tiempo, porque solo hay una visión, solo hay un interés, el mismo interés que Dios tiene para con nosotros, por el cual nos vino a visitar, murió y nos ha rescatado, ha de ser el mismo interés por nosotros, vivir para Él, amarlo a Él y esperar su manifestación gloriosa, que es lo que todo hijo de Dios debe de anhelar. Ya el tiempo es corto, lo que estamos viendo hoy por hoy, las quejas de este mundo, la tierra está agonizando, está sufriendo, estamos viendo las devastaciones, incendios, terremotos, todo lo que está sucediendo hoy, guerras, rumores de guerras. Ya no necesitamos más información o señal a nivel natural, pero hay una señal mucho más gloriosa que dijo el Señor cuando le preguntaron, ¿y qué señal nos das tú? Le dijeron los fariseos, ¿verdad? ¿Por qué tú hablas la forma en que hablas? ¿Por qué tú dices? ¿Qué nos dices? Y digo el Señor, la única señal que les voy a dar es la señal de Jonás. Y la señal de Jonás, bueno, a esta generación incrédula, perversa, pide señal, pero la única señal que se les dará es la señal de Jonás. ¿Cuál era esta? La muerte, para vivir en una vida de resurrección. Entonces, no hay otra señal real, poderosa, morir a lo terrenal para vivir una vida sustentada por una naturaleza mayor que ha vencido al mundo, que ha vencido el pecado, que ha vencido la muerte, que ha vencido a Satanás, que ha vencido a todas las potestades. Es Amén. Cristo Jesús en resurrección, morando en nuestros corazones para ser Él el todo de nuestro ser. Amén. Es lo que el Señor decía, el grano de trigo para que pueda llevar fruto tiene que morir. Amén. Y aquí encontramos el fruto, principalmente, como decía el pastor, en nuestra propia vida, los frutos del Espíritu. Pero también vemos estos frutos, vemos estos resultados, que es el resultado de un Cristo vivo, como decía el pastor, viviente, un Dios grande que quiere bendecirnos y que podamos tener un lugar en donde podamos venir a encontrar esa nueva naturaleza. Esta iglesia maravillosa se encuentra aquí en el barrio La Fragua. Si usted no tiene una iglesia con su familia y desea visitar, pues las puertas de esta iglesia están abiertas. Hay muchas familias que han sido restauradas y usted pues definitivamente será bendecido. Hermano pastor, Dios me lo bendiga y Muchísimas muchas gracias. gracias por este tiempo Gracias, hermano maravilloso. Guaito. Esperamos que haya sido de mucha bendición, sin duda alguna, para las vidas que nos escucharon. Amén. Bendiciones, hermanos.